Nos encontramos con el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco. Él es consejero de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial. Muchas gracias, Alejandro Nolasco, por recibirnos en su despacho. Muchas gracias a ti, Paula, por esta oportunidad de poder hablar contigo. Alejandro, usted es muy joven, es abogado, escritor. Me gustaría que nos dijera cuál es su referente cultural. Bueno, el otro día ataqué a Darío Villagrasa diciéndole que el referente cultural que había que tener en la vida, pues por ejemplo, era gente como Gustavo Bueno, pues sea un ejemplo, y no los Simpson, que lo nombra mucho, ¿no? O porque a mí ya en las Cortes me han llamado de todo, me han llamado Santa Claus, me han llamado vicepresidente Capiti disminuido, en fin, muchos nombres, ¿no?, simpáticos por parte de la izquierda. Entonces, referentes, pues hay muchos, o sea, literarios, pues podía hablar de muchos referentes, ¿no? Pero, pues Umbral, por ejemplo. Recomiendo a todo el mundo que lea Mortal y Rosa, que es seguramente el mejor libro del siglo XX. ¿Y un poeta? Pero bueno, un poeta, por ejemplo, yo soy un poco de poesía, fíjate. Pues mira, García Lorca, para que no se enfade la gente de izquierdas, que García Lorca no era de izquierdas, ¿eh? Pero bueno, García Lorca, por ejemplo, es un buen poeta. Hablaremos de la memoria democrática. Pero usted tiene una agenda muy apretada, así que le agradecemos su tiempo. Y recientemente ha estado en Bruselas. Con el tema de la despoblación. Aragón está sufriendo un serio problema de despoblación desde hace ya un tiempo. Usted insiste mucho en ello. Cuéntenos, ¿qué va a hacer en Bruselas? Pues realmente es la primera vez que entramos en la red europea de desafíos demográficos. Y es curioso porque realmente cuando llegamos allí las caras fueron un poco de sorpresa. O sea, de sorpresa en el sentido de que nunca un vicepresidente había ido a un acto, a una red de este estilo. Con lo cual, estaban encantados, y yo más todavía, y el equipo más todavía, de que nos recibieran, ¿no? En ese sentido, muy bien, ¿no? Pero me parece sangrante, me parece terrible que en tantos años nadie haya ido a Europa a luchar por los fondos que nos pertenecen con la misma vehemencia que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo no entiendo por qué, esto ha sido una asignatura pendiente y ha quedado así, es decir, y bueno, luego si quieres podemos comentar, o si quieres lo puedo comentar ya, lo que hicimos o lo que presentamos, ¿no? Siéntase con libertad. Bueno, pues nosotros lo que defendemos son las áreas no administrativas, llamadas como NUTS. Hay varias NUTS que ya están, la NUT 1, la NUT 2, la NUT 3, que tienen que ver con provincias, ¿no? Con provincias y con, digamos, demarcaciones administrativas. Pero queremos crear unas zonas de influencia o áreas no administrativas, que no tengan que ver pues, con la comarca, con el municipio, con lo que sea, para poder recibir fondos. ¿Por qué? Porque cuando Europa, aquí hay dos temas, uno está la percha jurídica y la percha técnica, por decirlo así. O sea, una cosa es que lo que pedimos se encaje a derecho y luego que se pueda hacer técnicamente. ¿Se encaja a derecho? Pues sí se encaja, porque en el artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo que dice es que hay, que se podrán destinar, digamos, ayudas a regiones con grave riesgo demográfico, problemas de altitud o de insularidad, por ejemplo, como tiene Canarias, ¿no?, que tiene el régimen ultraperiférico por eso, ¿no? Entonces, la percha jurídica ya la tenemos, porque tenemos zonas en Aragón en las que hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado. O sea, cuando yo digo allí que hay zonas en las que se está extinguiendo la vida humana en Aragón, en Teruel, por ejemplo, o en zonas de Zaragoza, como Belchite, es que no es una exageración, es que se está extinguiendo la vida humana. Hay más gatos según qué zonas que seres humanos, ¿no? Entonces, esas áreas de influencia, y lo que hicimos fue presentar un informe del Defensor del Pueblo, no recuerdo el año, pero hace poco, en el que se veían varias manchas, y una de ellas era las manchas, digamos, que delimitan o que conforman las áreas escasamente pobladas de España. Hay una mancha muy grande, yo le llamo mancha porque realmente es una mancha, como algo negativo, ¿no? Entonces, hay una mancha que coge parte de Castilla-La Mancha, parte de Castilla y León, la parte de Soria, de Guadalajara, la parte de la Alcarria, zonas también un pelín más al norte, Aragón, como es lógico, es decir, hay una mancha enorme en una parte concreta de España que nos dice, pues que estamos en un invierno demográfico absoluto. No en el invierno demográfico, que también lo hay en el resto de España, sino, como ya digo, menos de un habitante por kilómetro cuadrado en algunos sitios, aunque haya densidad media de 8. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a acceder a esos fondos, Europa te dice, pero ustedes son ricos, porque Aragón es rica y porque cada vez viene más gente. Claro, pero en Zaragoza capital, que es la excusa que decía el señor Lambán en el meeting, cuando dijo que en Aragón, y lo repetiré siempre, vean ustedes,
hora primera, minuto 33. Dijo a las preguntas del presidente Azcón, por entonces candidato, dijo, pero entonces usted, señor Lamán, ¿reconoce que no hay ningún problema de despoblación en Aragón? Dijo, no lo hay. Imaginemos, claro, si no conoces el problema o no lo quieres conocer, ¿cómo vas a aplicar soluciones, ¿no? Aunque luego dijo, bueno, vamos muy bien encaminados en tema de despoblación. Con esto quiero decir que para acceder a esos fondos tenemos que crear esas manchas o esas áreas no administrativas para decir, oigan, esto es una zona compacta en la que no hay gente, estamos muriendo y por tanto necesitamos esas ayudas. En España puede haber 5, 6, 7 manchas como esas, pero es más, queremos liderar esas áreas en todo el sur de Europa. Parte de Italia también está mal, en fin, de otros países, por ejemplo, y luego copiar de los que saben. Yo esta mañana lo decía en una entrevista, hay que copiar de los que saben. ¿Quién sabe, por ejemplo, de estos temas? Laponia, por ejemplo, Finlandia, sabe de estos temas, Escocia, California, y en este centro de estudios que vamos a tener, y no sé si lo he dicho ya, pero en este centro de estudios demográficos contra la despoblación que va a estar en Teruel, vamos a tener un consejo científico en el que van a estar, aparte de representantes de las universidades de España, de las zonas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, bueno, queremos que estén, ¿no? Pues también estarán, como ya digo, de sitios como Nordregio, de Noruega o incluso de Escocia o de California. O sea que queremos que sea una referencia mundial en este asunto y copiar del que sabe. ¿Está funcionando lo que se está haciendo en Laponia? Sí. Bueno, pues vamos a seguir por ese camino, vamos a copiar al que sabe, ¿no? Esto lo decía mucho Emilio Duró, que era una persona que hacía conferencias sobre, en fin, autoestima y confianza en uno mismo y tal, y decía, si hay muchas veces que no hace falta innovar, que también, sino que innova el genio, el que no sabe, pues oye, copia al que sabe. Pues vamos a copiar los sitios donde ya se está arreglando la situación. Claro, el problema, ¿no?, igual que veían el Partido Socialista, es que estamos hablando de zonas despobladas, es decir, de zonas que no hay nadie, y ese voto amigo, pero sin embargo luego en las elecciones se ve que Vox ascendió de una manera brutal, ¿no? De 3 diputados sacaron 7 y además con un presupuesto mínimo, ¿no? Unos 14.000 euros no más. Yo no conocí ni presupuesto, es decir, o sea, el presupuesto que, pues la gasolina, había veces que el partido te ayudaba cuando podía, pero quiero decir que no, o sea, hicimos una campaña, esa ya era mi 6ª campaña o 5ª campaña, porque yo he hecho ya 5 o 6, pero realmente no era 3 mítines todos los días, parar a comer en el McDonald's de turno, repetir lo mismo 40 veces, que, oye, quieres que no, también es cansado, ¿no? Es decir, y digo lo mismo porque, bueno, que nuestro discurso es único, único en todos los sentidos, único de que es distinto a los demás y de que lo que decimos realmente decimos lo mismo en Aragón que en Galicia o donde sea, ¿no? Entonces, pero claro, realmente el presupuesto era nada, tú lo has dicho bien, Paula, o sea, era nada, entonces ahí se vio las ganas que tenía la gente de votar algo distinto, que la gente no quería un mero relevo, ¿no?, de sal tú para que entre yo, sino que la gente quería cambiar las políticas de verdad. Y ya digo, lo hicimos con un presupuesto prácticamente inexistente, o sea, con muy poco presupuesto. Alejandro, ¿qué consejo le darías al candidato de Galicia de Vox, a Álvaro? Primero, que tenga mucha fe. Segundo, fe en la victoria. Bueno, y fe también en, si es creyente, pues que tenga fe también. Segundo, que hay que cambiar las políticas, que no importan las personas, que él puede entrar y ese paso mañana. Lo importante es entrar en el Parlamento de Galicia, pero entrar en el Parlamento de Galicia no para ocupar un escaño, eso no tiene ningún sentido, porque le puedo ocupar yo, tú o lo que sea, sino para cambiar las políticas de verdad. Para que si somos necesarios, poder realmente empujar al que sea nuestro socio para cambiar las políticas de verdad. Porque lo que queremos, como ya digo, es cambiar las políticas, no un mero relevo. Y esto quiero que quede muy claro. Aquí en Aragón, por ejemplo, y me has comentado que quizás lo comentamos luego, la derogación de la ley de la memoria democrática no se habría llevado a cabo si no estamos nosotros en el gobierno de Aragón. ¿Qué consecuencias va a tener la ley de memoria democrática, esa derogación en la comunidad autónoma? Bueno, pues va a tener muchas, y la principal y más importante es que va a haber más libertad en Aragón, es decir, uno no va a ser sancionado en Aragón, luego está la ley nacional, evidentemente eso, los votantes que entiendan que yo puedo cambiar lo que puedo cambiar, pero no puedo cambiar la ley nacional porque yo soy vicepresidente de Aragón y no soy vicepresidente del Gobierno de España. Pero evidentemente es un hito en la historia de la libertad en Aragón, es una ley sectaria que hace que tengas que, o sea, que puedas ser multado
si a un asesino le llamas asesino, por ejemplo, porque luego fue condenado a muerte en los años 40, me da igual. Yo ponía el ejemplo en las Cortes, por ejemplo, de Antonio el Patas o de otros muchos asesinos que hubo en el terror del Frente Popular. Bueno, usted es doctor en la materia, ha escrito un libro Ahora presento la tesis, ahora en Historia en junio, pero sí he escrito mucho sobre la guerra y sobre la División Azul y sobre otros temas históricos también, pero sobre todo sobre la guerra civil, y sé parte de lo que pasó en un sitio y en otro. Entonces, claro, que una persona que ha violado, matado, secuestrado, puesto una bomba en un tren, ¿no?, y que luego tenga que ser recordado como un heroico maqui que mató a 5 niños y al alcalde de un municipio y secuestró a tal, como luego fue fusilado, yo no puedo decir que ese señor era un asesino, porque la ley de la memoria histórica me lo prohíbe, por ejemplo. O reconoce solo las víctimas de un bando, o por ejemplo dice que el inquisidor sea el que determine, o sea, el que decida el gobierno, o sea, es decir, o sea, no hay ninguna imparcialidad. Es parcialidad absoluta. Entonces estamos un poco cansados de que nos digan lo que tenemos que pensar, y la historia es muy, como decía Cela sobre la persona, es muy poliédrica. Somos un poliedro. Según incida la luz en la cara de estos poliedros, pues, o sea, de las caras, pues sale una cosa o sale otra. Entonces, ni todo el mundo, ya sé que esto puede sonar un poco a tautología, pero ni todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo, es decir, hay grises. Y la historia es muy compleja, son procesos muy largos, y la guerra civil pasó anteayer, y pues bueno, es decir, hay cosas que arrastramos, pero hay que mirar hacia adelante, y la reconciliación y la concordia ya se alcanzó en la transición. La alcanzaron nuestros padres, en mi caso mis abuelos más bien, o nuestros abuelos, somos de la misma edad yo creo, y ya se alcanzó, por lo tanto ya basta de intentar volver a decir quién mató más, quién mató menos, y recordar la crueldad, sobre todo porque igual algunos salen perdiendo. Recientemente usted bueno, ha sido nombrado, ¿no?, como miembro de la ejecutiva de Santiago Abascal. Al mismo tiempo hay ese tira de afloja entre Abascal y Feijóo, siendo que aquí en Aragón y en otras comunidades autónomas forman gobiernos sólidos. ¿Qué consecuencias tiene aquí a nivel autonómico esa tensión entre ambos partidos a nivel nacional? Pues realmente, vamos a ver, nosotros somos un partido responsable, y eso quiere decir que cuando gobernamos con un socio estamos a lo pactado y estamos a lo que se acordó en ese pacto. Y por tanto somos leales a nuestros socios y esperamos que ellos también sean leales con nosotros, que de momento lo están siendo y estamos siendo con ellos. De momento la relación entre ambos es buena. Pero evidentemente somos dos partidos distintos. El PP defiende unas cosas y Vox defiende otras. Y esto quiero que quede claro. Quiero que quede claro porque mucha gente dice, bueno, no, es que claro, hay políticas que si está Feijóo o si está Santiago, o si está... No, es que no es lo mismo. Es que no van a hacer lo mismo. No van a hacer lo mismo. Y si a veces Feijóo, si llega a hacer una cosa distinta, será porque Santiago estará con él y, digamos, y habrá un pacto, como el que hay aquí en Aragón, para acordar ciertas cosas. Pero eso tiene que quedar claro. O sea, somos dos partidos distintos. Entonces, es lógico que en lo nacional pues haya unas discrepancias grandes, y además con toda la razón del mundo. Bueno, el PP, y yo tengo que decir una cosa, y hablo del PP nacional, porque además el PP en cada comunidad es distinto, no es como Vox, que tenemos un discurso único, ¿no? Pues ¿En qué cosas son diferentes el PP de Aragón del PP bueno, pues nacional? por ejemplo con todo ese tema de la ley de la memoria democrática, ¿no? O sea, decir, nosotros por ejemplo siempre hemos dicho que la queríamos derogar, bueno, el PP a nivel nacional pues dijo que no la iba a derogar, o de hecho no la derogó con mayoría absoluta, por ejemplo, pero esa es una de las muchas razones, ¿no? Ahora que hablamos de esto, pues he dicho esa, sí. pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Lo que es el género, que no es el género, el tema de la violencia sobre la mujer, que nosotros entendemos que tan de proteger es una mujer como es lógico, también como un niño, por ejemplo, o como un señor mayor, es decir, todos han de tener la misma protección, porque al fin y al cabo es violencia, al fin y al cabo no se puede legislar a la carta, y sobre todo porque las leyes de género lo que hacen es invertir la carga de la prueba, que yo como letrado considero que es gravísimo, es decir, eso acaba con cualquier estado de derecho, ¿no? El que acusa tiene que demostrar con pruebas, o tiene que intentar decir que tú eres culpable. No, aquí eres tú el que tienes que demostrar que eres inocente, lo cual es una cosa gravísima que, como digo, socava el Estado de Derecho, y que es una de las... Aunque a mí no me gusta mucho decirlo de Estado de Derecho, porque todos los estados tienen un derecho, sea uno u otro, pero bueno, eso ya es un tema filosófico. Pero quiero decir que, al fin y al cabo,
esa es una de las reglas elementales de la justicia avanzada en cualquier país, es decir, el principio de presunción de... Y luego, bueno, que nosotros no estamos al viento que canta la izquierda, o sea, nunca lo hemos estado y no lo estamos, es decir, y nosotros lo hemos dicho siempre, nos da igual que nos insulten, nos da igual que nos lancen piedras, el discurso es el mismo y seguirá siendo el mismo. Y yo creo que eso es una garantía también para nuestros votantes y para nuestros electores, el tema, en fin, que ellos sepan que nunca vamos a cambiar de opinión, que siempre pensamos lo mismo. Aquí, y por cierto, en el tiempo y en el espacio, o sea, aquí y en Galicia o en Cantabria, pensamos lo mismo exactamente. También lo que sucede, ¿no?, con su consejería, que sin embargo que tiene unos retos difíciles y enormes, a veces no abarcan grandes titulares porque el gran titular se lo lleva Microsoft, se lo lleva Amazon. Y sin embargo, usted desde aquí está llevando a cabo una estrategia de vertebración de esos puntos neurálgicos que se convierten en los pueblos y sobre todo esos pequeños negocios de los multiservicios que ha invertido 1 millón de euros al Gobierno de Aragón. Eso es, eso es. Nosotros, o sea, desde mi área 800.000 euros y me parece que 300.000 prácticamente desde el área de la vicepresidenta de Mar Vaquero. Pues así es que realmente el área que llevamos es muy ambiciosa y el presidente Azcón lo dice siempre, es que realmente es un área transversal. Y no quiere decir que no tengamos competencias propias, sino que las tenemos todas, es decir, en sentido amplio, no en sentido estricto porque las tiene cada departamento, pero en sentido amplio yo quiero decir que colaboramos en educación, vamos a colaborar para que haya transporte sanitario, escolar, por ejemplo, en todos los pueblos, sanitario, si hiciera falta también en los sitios, es decir, que nosotros vamos a ser, digamos, un motor para aquellos pueblos que están muriendo. Y hay personas y políticos que dicen que, bueno, que hay que resignarse y dejar morir a los pueblos. ¿Qué más da este pueblo que tiene 30 personas? Pues va a acabar desapareciendo. Pues no, hombre, no. No hay que resignarse a eso. En Canadá, en Finlandia, en Escocia, en muchos sitios no se han resignado a eso. Pero creo que hace falta más inversión y más imaginación. Y con la imaginación no quiero decir algo infantil y tal, no, sino, o una ocurrencia, sino realmente hay un documental que hicieron en la 2 hace ya unos años que me gustó mucho el título, se llamaba Teruel, la imaginación contra el desierto. Pero es verdad, o sea, es decir, cuando tienes un desierto, pues habrá que imaginar qué hacemos ahí. Puede haber muchísimas cosas, o sea, y bueno, aparte de los entornos naturales que tenemos en Aragón y un montón de sitios, pero habrá que en fin, tener ideas. Tenemos extensión, tenemos agua, tenemos viento. Le quería comentar lo siguiente, usted dijo el ejemplo de Sarrión, ¿no? Sí. Un pueblo que se ha superado, pero también tenemos los pueblos de Huesca que han apostado por el turismo de aventura. Claro. Entonces yo le quería preguntar, en esa imaginación, ¿es que no vemos lo que tenemos? ¿Nos falta a veces coraje a los aragoneses para emprender cosas próximas a nosotros, que son punteras después en el mundo? No nos falta coraje porque coraje tenemos de sobra, pero sí que es cierto que tenemos que creernos un poco más lo buenos que somos. El aragonés es muy noble y es muy humilde, o somos muy humildes o muy nobles, me refiero, somos gente, es decir, muy llana y del día a día, ¿no? Entonces es cierto que hay veces que no nos creemos lo buenos que somos y lo bueno que tenemos. Y esto pasa como ahora el complejo de inferioridad que tenemos en España de poner todo en inglés, ¿no? O sea, parece que hay que poner el título en inglés porque si no es menos. ¿Pero por qué? ¿Ponlo en español? Es decir, ¿por qué lo ponemos todo en inglés? Pues en Aragón pasa lo mismo, entonces tenemos que creernos lo que tenemos. Por ejemplo, lo que tú has comentado, Paula, es importantísimo, pues, por supuesto el deporte de aventura en Huesca, pero en Teruel, que yo conozco un pelín más por el tema de Sarrión, claro, es que el otro día mi jefe de prensa me pasa además porque me filtra todos los temas, y me dice, es que acabo de encontrar la noticia, que yo no lo sabía, pero me enteré de que en Sarrión había ya 20 nuevos nacimientos, o sea, que primero, de acuerdo, referencia mundial y para el tema de la trufa. Sí que es cierto que el pueblo ha cambiado muchísimo, es un pueblo, pues bueno, que ya va siendo un pueblo rico, un pueblo que tiene que además influencia a otros pueblos de alrededor, pero es que encima ya están naciendo niños, que ese es el objetivo. Pues hay que seguir el ejemplo de Sarrión. Si tenemos 731 municipios, pues 731 ideas. Así de claro. Hay iniciativas también, me imagino, porque el tema de la natalidad, hablamos de despoblación, pero también se necesitan incentivos para que los jóvenes tengan hijos. Claro.
Y en ese aspecto no sé si, por ejemplo, también hubo una gran revolución en Castilla y León con lo del latido fetal, ¿no? No sé si aquí algo se baraja o no. Bueno, aquí se están apoyando también todas las medidas a favor de la natalidad. También vamos a colaborar con ese cheque bebé también y vamos a hablar con el departamento de la señora Susín para ver si podemos pues, aplicar, ¿no?, algún tipo de incentivo, aparte de los que ya hay, pues a zonas, como ya digo, en las que no vive gente o pueblos que están muriendo, ¿no? Entonces, eso está claro, nuestro compromiso con la natalidad. Si la pregunta, ¿cuál era la pregunta exacta que me has hecho? Que me hizo un poco de... Sí, hay políticas pues para el fomento de la natalidad y también para proteger la vida. Eso es. Entonces, evidentemente, si no hay vida, curiosamente, cuando hemos empezado a hablar antes, yo lo que te he dicho es que se están muriendo los pueblos. Entonces, por analogía, digamos, o sea, en fin, lo que tiene que hacer es que nazca más gente en los pueblos. Entonces hay muchísimas medidas, pero no nos dejemos tampoco engañar por ciertas cosas. Habrá más gente en los pueblos si hay trabajo. Tiene que haber trabajo. Si no hay trabajo, complicado, pero tiene que haber trabajo. Entonces, desde mi área vamos a intentar también que haya más trabajo. Y yo voy a actuar también, bueno, pues como es lógico, sin menoscabar ni quitarle competencias a la vicepresidenta de Economía e Industria, pero también voy a intentar aportar mi grano de arena para atraer empresas a los sitios donde no hay gente. Porque si hay empleo, se quedará la gente. Y si se queda la gente, hará su vida. Y si hace su vida, pues tendrá hijos. Es decir, que... El círculo. El círculo, totalmente. El ciclo y tal. Y luego, aparte, perdona, Paula, sí, buenas infraestructuras, buenas carreteras, que estamos haciendo. Yo creo que la operación que está haciendo el señor López en carreteras es la más ambiciosa que se ha hecho nunca en Aragón, y yo creo que las carreteras van a cambiar, ¿no? Y en fin, se van a cometer actos muy importantes. Pero quiero decir que eso es una parte. Podemos hablar también del corredor cantábrico mediterráneo, de la 25, de la 40, pero lo importante es que tiene que haber infraestructuras, tiene que haber empleo. Empleo. Va a crear 3 oficinas desde su consejería sobre la ocupación, los menores y los mayores. Eso es. Algo pionero. Bueno, realmente yo creo que sí. Bueno, realmente ya había una oficina contra la ocupación que funciona muy bien, que es la que la que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza gracias al Grupo Municipal de Vox, y funciona bien. Y bueno, realmente nosotros, como ya digo, igual que en el tema de la violencia estamos en contra de todo tipo de violencia, nosotros estamos a favor de proteger a todo el mundo. No solo a un sector, no solo si, en fin, todos los sectores, todas las víctimas tienen nuestro absoluto respeto, pero evidentemente hay que proteger a todo el mundo, eso está claro. Entonces, vamos a crear una oficina de asistencia y protección a la tercera edad, porque es cierto que hay muchísima gente mayor pues, que sufre malos tratos de sus cuidadores, de sus hijos o de sus nietos, y hay que protegerlos también. También de menores, porque ya sabemos que si la menor en cuestión es una niña, tiene un procedimiento distinto, pero si el menor es un niño, pues el procedimiento ya es distinto, es decir, es menos garantista. Entonces queremos que las garantías sean las mismas para niños o para niñas, porque todas las víctimas tienen nuestro respeto. Y contra la ocupación también. Hace una semana, estuvimos en la calle Montañés, porque hubo, me parece que fueron 2 apuñalamientos en breve espacio de tiempo. 7 horas. En 7 horas, ¿verdad? Y se quemaron 6 coches, y había un garaje que está ocupado, y estuvimos en la puerta y estuvimos con los vecinos, ¿no? Yo no sé cómo a la izquierda no se le cae la cara de vergüenza cuando a mí en las Cortes me interpelan y me dicen: es que usted para qué crea una oficina antiocupas. ¿Cómo que para qué? Con tal de que hubiera un ocupa ya es suficiente, hay que proteger la propiedad privada. ¿Cómo se nota que a ellos no les ocupan las casas? Igual porque viven en barrios donde no llegan, no sé, algunas personas, tienen seguridad privada o no lo sé. Pero la gente que está en los barrios y la gente más trabajadora y más humilde sufre muchísimo, o sea, sufren una cantidad de como ya digo, o sea, están expuestas. Porque claro, si tú vives en un sitio en el que tienes seguridad privada, pues no estás expuesta. Pero la gente más humilde, la gente que peor lo pasa, necesita, como es lógico, una mayor protección. Pero solo la gente que tiene mucho dinero o los ricos pueden permitirse el lujo de prescindir del Estado, de la comunidad autónoma, de la policía, porque ellos tienen, si hace falta, su propia seguridad privada, lo que sea. Pero nosotros, la gente corriente, necesitamos que nos ampare el Estado, la sociedad. Eso es así de claro. Entonces, esta oficina, como digo, yo creo que va a funcionar
Bueno, dijimos que le íbamos a sacar a licitación en febrero, y yo creo que va a ser un gran éxito. Yo creo que vamos a intentar proteger al propietario y no al delincuente, es lo que vamos a hacer. Hablando de propiedad, de extensión, hablemos de Cataluña, porque usted ha hecho declaraciones muy contundentes. Si recordamos a los primeros secesionistas hablando de la independencia de Cataluña, pues poco menos que nos reíamos, y luego pasó un 2017 y un 2024, ¿no?, que en una poltrona invisible pero estando. Incluso ahora dicen anexionarse parte de Aragón, pero esto es así. Bueno, claro, realmente es que cómo están las cabezas, que diría que no. Claro, pues bueno, Quim Torra dice, puso un tuit que la verdad es que, si no fuera porque conocemos al personaje en cuestión, pensaríamos que es una cosa de risa. Pero claro, dice, es un tío que ha sido presidente de la Generalitat, cuidado, o de la Generalidad de Cataluña. Dice que es que moralmente, culturalmente, históricamente, la franja oriental de Aragón, o sea, la zona de Valderrobres, de Fraga, de Caspe, etcétera, etcétera, toda la parte de, bueno, pues que pertenece culturalmente o históricamente a Cataluña. Evidentemente, yo lo primero que hice fue convocar al secretario general técnico y al director general de desarrollo del territorio, y le dije, vamos a ver, las fronteras estarán claras, ¿no? Entonces me dije, pues mire, somos la última comunidad en delimitar los contornos, tanto con otras comunidades autónomas como internamente. Dije, pues esto tiene que cambiar. Entonces vamos a delimitar, como digo, los contornos de la comunidad, las lindes, que se dice. Puede parecer absurdo, pero no lo es, y ahora explicaré por qué. Con otras comunidades. Somos la última en hacerlo, nosotros no lo hemos hecho. Pues hay casos como por ejemplo el caso de Fago y Ansó y todo esto de los términos municipales que no están hechos. Y gracias al IGEAR, que es una maravilla, al Instituto Geográfico de Aragón, vamos a intentar hacer muchas cosas. Pero es que hay más de 100 divergencias, 100 y pico largos, 100 y pico divergencias de más de 50 hectáreas cada una. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que son casi 100 campos de fútbol, 50 hectáreas son 100 campos de fútbol, más de 100 campos de fútbol. Pues hombre, imaginemos por ejemplo Lérida, ¿no?, que está muy cerca de Aragón, pues tiene tal importancia de que, por ejemplo, no es lo mismo que una potabilizadora esté en un término municipal o en otro, no es lo mismo que cierto recurso natural, imaginemos, y yo sé que esto es mucho imaginar, pero que se encuentre una mina de lo que sea en la frontera y se sacan los mapas que están hechos ahora, que son del IGN, que son de 1920, y que pone literalmente el contorno entre tal pueblo y tal pueblo pasa por la huerta del tío Paco y pasa por no sé dónde. Ahora busca la huerta del tío Paco, que hace 100 años que ya no está el tío Paco, pero búscalo y tal. Entonces, pues puede haber un pleito tremendo, imagínate, entre Cataluña o entre tal. Por si acaso, para que no nos muevan las lindes, vamos a intentar delimitar el territorio para que quede claro lo que es Aragón y lo que es Cataluña. Cataluña, por cierto, comunidad también española, tan española como cualquier otra, ¿no? Pero bueno, ya que últimamente tiene unos dirigentes un poco temerarios, vamos a intentar por lo menos que no nos cause muchos problemas. ¿Y cuál es la postura de Vox sobre el trasvase del Priorat, del Ebro, que últimamente se ha hablado por las declaraciones del Gobierno de España? Pues es muy sencillo. Yo, cuando leo la prensa, siempre veo que dicen las declaraciones contradictorias y tal. Yo digo, pero ¿será que no entienden lo que no quieren entender? Yo creo que lo que voy a explicar ahora es fácil. Nosotros tenemos una idea, y la hemos dicho siempre y la defiendo aquí, que es que el agua tiene que llegar a todos los sitios. Lo que pone en el acuerdo de gobierno es que vamos a proteger todos los recursos hídricos de la comunidad autónoma, todos. Y que vamos a hacer, y esto no lo pone, pero quiero decirlo, y lo vamos a hacer, que es crear todas las infraestructuras necesarias que podamos para contener el agua, para conservar el agua y para aumentar la capacidad de regadíos. Hay mucha agua que no estamos usando, pero tampoco nosotros la estamos usando. Entonces, siempre que haya excedente en la cuenca, es decir, que nosotros podamos tener, es decir, nosotros, el área donde sale el agua, podamos tener suficiente agua para regar, pues está muy bien que se hagan las obras hidráulicas para que llegue a los sitios que haga falta, siempre y cuando tengamos. Pero hombre, el tema de lo del Priorat y tal es una cacicada, que eso es una especie de trasvase a medida y que responde a una extorsión, la enésima extorsión de Cataluña, o los independentistas, a Pedro Sánchez, que está fuera del plan de Cuenca, del plan hidrológico, que es una cosa así espontánea. Eso es una cacicada, lo que siempre se llama una cacicada. Entonces no tiene nada que ver, es decir, estamos de acuerdo con que el agua llegue a todos los sitios, postura única nacional, pero estamos en contra de esta cacicada puntual y concreta, que es la enésima cesión
como ya digo, de Sánchez, que está a favor de la desigualdad de los españoles. Entonces yo creo que esto es entendible, y el que no lo quiere entender... Bueno, incluso he leído que ecologistas catalanes estaban en contra de ese trasvase. Pues claro, yo no conozco las razones, ¿no?, por las que este grupo puede estar en contra, pero en fin, pues tendrá también sus razones, ¿no? Como consejero de Justicia, ¿Aragón ha recibido alguna vez algún tipo de ayuda estatal para la digitalización de la justicia, por ejemplo? ¿Que Cataluña sí que la va a percibir? Pues no hemos recibido nada del Gobierno central, nada en digitalización de la justicia. De hecho, Cataluña ya tenía 1,2 millones del Gobierno central, cosa que nosotros teníamos 0, pero ellos ya tenían 1,2. Ya les han dado 5 millones más, 5 millones más, total que tienen 6,2, y nosotros 0. Ante estas injusticias, usted ha planteado en reiteradas ocasiones una movilización institucional. Totalmente. ¿Cómo anda eso? ¿Vamos a salir los aragoneses? Bueno, yo lo he contado en el Consejo de Gobierno, yo lo he dicho y creo que es una buena opción, pero esto no es una cosa de uno, es una cosa de dos. Entonces, mi socio también tiene que querer, y yo ya lo lancé y espero que me dé una respuesta, ¿no? Que me la darán, imagino, y yo no tengo ningún inconveniente, como ya digo, en hacer esas movilizaciones conjuntas. Pero es que yo creo que es necesario. Es que estamos en un momento crítico, o sea, es decir, nunca... Ahora que luego vendrán estos de izquierdas, ¿dónde se rompe España? A ver, que es como aquel hombre que salía, ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea, ¿no? Pero si es que no es que haya que verla, si es que prácticamente ¿qué es lo que les queda a Cataluña por recuperar de sus competencias? O sea, por recuperar, por adueñarse. ¿El aeropuerto le queda? ¿O qué le queda? Hablemos de inmigración. Quedaba eso, ¿no? Y ahora ya ni eso, o sea, es decir, ¿qué es lo que va a quedar? Nada, es un país aparte, es una zona aparte. Entonces, claro, y luego encima España roba, ¿no? O sea, nosotros robamos a Barcelona o robamos a Teruel, por ejemplo, de donde yo vengo, roba a Cataluña, o sea, es que es increíble, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado ya el momento ya de plantarse, ¿no? O sea, yo creo que ya está bien. Es que además es de una manera descarada por una persona como es el presidente, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, o sea, es que ya le da igual 8 que 80, o sea, oye, yo me mantengo aquí 4 años más en el poder y ¿qué hace falta que os dé esto? Bueno, de hecho, tiene las narices de decir encima aquello de no, España está preparada para el abrazo final o para la reconciliación total, o no sé qué. Es que es darle la vuelta a la tortilla de una manera increíble, o sea, es decir, para justificar que tú estás regalando lo que no nos das a los demás a otras personas, dices que es para reconciliarnos y tal, ¿no? Bueno, en la ley de amnistía se llega a hablar hasta de amnistiar delitos de terrorismo, ¿eh? Sí. Hablando, hacíamos referencia a la inmigración ilegal, estamos sumidos en una crisis absoluta. Aragón ha recibido casi a 500.000 de inmigrantes ilegales en pocos meses, los últimos este fin de semana. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Aragón con voluntad para cambiar esta situación? Sobre todo, frenar el efecto llamada. Toda la inmigración que sea legal está más que bienvenida. Y esto ya no sé ni cómo decirlo, porque hay veces que se dicen, es que ustedes están en contra de los inmigrantes. Que no, hombre, que no, que ya lo hemos explicado 40 veces. Que si es legal, ordenado y tal. Pero ¿cómo puedes tener una persona en España de la que prácticamente no tienes ni sus huellas, ni sabes de dónde viene, ni sabes lo que está haciendo, ni por dónde se mueve? O sea, eso es de locos. Pero es que tú tampoco puedes ir a Marruecos y hacer eso. O ir a Senegal, o ir a Gambia, a intentar entrar allí por las buenas. Es que no puedes. Y luego este señor que hace lo que sea ahí dentro y búscalo, pues si no tienes ni sus huellas, ni tienes... búscalo, ¿no? Es peligrosísimo. Muchas de estas personas encima son víctimas de la mafia. Hace poco hablé con una de estas personas que me comentó que había pagado 5.000 euros por venir a España. Y tal y como vino, eso no valdría ni 100 euros o ni 200 euros. Luego llegan aquí y le dicen, bueno, y además ahora si no pagas tanto dinero, no lo envías, pues hacemos a tu familia o hacemos lo que sea. Y eso existe, y eso es real, ¿no? Y ellos no dejan de ser unas víctimas, yo no digo otra cosa. Y luego lo que sí que es verdad, que hay personas que vienen, que bueno, pues no tienen intención de colaborar en la sociedad, ni de adaptarse, que lo que buscan es, bueno, pues su beneficio propio a cualquier coste. Y sí, hay una relación directa entre la inmigración ilegal y la criminalidad, la hay. Se mire por donde se mire. Esto no es racismo. ¿Es que usted es racista? Que no tiene que ver con racismo. Que me da igual que sea de República Chica, que sea del Congo.
o que sea de Zambia, me da exactamente igual, que es lo mismo, o sea, decir que hay una relación directa con la ilegalidad y la criminalidad. Ya está, esto no es políticamente correcto, bueno, bien. Y ahí no se habla de feminismo, por ejemplo, la defensa no, claro. de No. mujeres violadas por manadas de inmigrantes. Eso no sale en la tele, no sale en la tele. Es más, a la izquierda woke le parece más progre el Islam que el catolicismo, por ejemplo. Bueno, pues, ese es el mundo en el que vivimos, ¿eh? O sea, realmente lo escuches y dices, no, porque, o sea, realmente, bueno, es de locos. Yo opino que hemos llegado a un momento, realmente, en el que o ponemos pie en pared, frenamos esto, o lo que nos espera es un futuro, sobre todo, de infelicidad y de sufrimiento, ¿eh? Y esto no es apocalíptico, ¿no? Es que, no, vamos a una España peor que la que había. ¿Qué se podría hacer con voluntad en Aragón? Bueno, en Aragón, claro, lo que pasa es que como digo, las grandes competencias en estos temas son nacionales, evidentemente, ¿no? Pero bueno, apoyar todas las iniciativas que se hagan contra la inmigración ilegal, porque luego presentamos una y nos quedamos solos. Antes que hablamos de los socios, vamos al Parlamento hace poco, en las Cortes de Aragón, y presentamos una PNL para decir que queríamos un bloqueo naval, así, de claro, bloqueo naval. Bueno, pues hasta incluso nuestros socios de gobierno, el PP en este caso, que ya digo que es un partido distinto y es muy legítimo de hacer lo que quiera, ¿eh? Pero nos quedamos solos diciendo que estábamos en contra de la inmigración ilegal. Todos usaban argumentos, bueno, pues que no eran argumentos políticos, que son argumentos que pueden tener su cierta comprensión ética. Gustavo Bueno separaba entre la ética y la política. Esto es muy complicado a veces de entender porque evidentemente la política tiene que ser ética. Pero bueno, la ética no se gobierna solo con ética, sino con política, hay que ser ético siempre, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no, es que esto, mire, es que esto hay personas que sufren, sí, estamos de acuerdo, hay que ayudar al país de origen y hay que ayudar también y ayudar a la persona concreta, pero no fomentar el efecto llamada. Y yo creo que yo creo sinceramente, que esto es de sentido común. Pero ya digo que no... ¿Y las subvenciones a las ONGs que participan de ello? Pues evidentemente hay que recortarlo. Y estamos en un momento en el que no tenemos casi ni recursos para nosotros mismos. O sea, eso es la verdad como son. Y estamos dando barbaridades a cooperación al desarrollo, que hay asociaciones, por ejemplo, como Cáritas, que sabemos dónde va el dinero, y hay otras que no sabemos dónde va el dinero. Ni sabemos dónde va, ni sabemos qué se hace con él, o, bueno, pues al final queda, digamos, diluido ahí en... Primero vamos a intentar recomponer lo que tenemos, vamos a frenar el efecto llamada y vamos a invitar a que venga todo el mundo a vivir y a trabajar con nosotros, pero siempre, como ya digo, de manera legal y ordenada, y hasta ahora pues no se está haciendo. O sea, y es ilógico que se destinen millones de euros, por ejemplo, con todos mis respetos, y esto lo digo, con todos los respetos posibles, que se destinen al país que sea de África, sea de Oceanía, me da igual, y que luego tengamos el hospital de Teruel sin radioterapia, por ejemplo. Y que las personas que tienen cáncer en Teruel tengan que venir a Zaragoza todos los días y volverse en autobús. Todos los días, con un cáncer. Eso es muy grave. Pero en cambio tenemos dinero para mandarlo al último confín del mundo a ayudar a no sé qué. Pero los de Teruel con cáncer yendo y viniendo en autobús. Pues es que yo creo que es la lógica y el sentido común, pero cada cual que opine lo que quiera. Hay un tema que también no quisiera pasar por alto y es respecto al pasaporte COVID. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el único tribunal, anuló el pasaporte COVID, ya pasada la pandemia, ¿verdad? Y en el momento en el que Javier Lambán estaba en funciones, lo recurrió al Tribunal Supremo. Ese recurso lo puso miembros de Vox con Liberum. Pero ustedes no lo han retirado, ¿es un Vox contra Vox? Explíquenos. Es una de las contradicciones típicas que dicen, es que ustedes tienen muchas contradicciones, y yo voy a explicar ahora que no. Vamos a ver, nosotros pusimos un recurso porque evidentemente consideramos que la situación era injusta, igual que pusimos un recurso cuando el tema del estado de alarma, que fuimos los únicos y por cierto luego el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, ¿no? Entonces, evidentemente ahora estamos en el gobierno, pero si el gobierno de Aragón resulta condenado, lo pagaremos. Estemos en el gobierno, estemos en la oposición.
Y nosotros, fuera del gobierno, le ponemos un recurso al gobierno por una medida injusta y pedimos una serie de resarcimientos. Llegamos al gobierno, nosotros no quitamos ningún tipo de recurso, que todo siga su cauce normal y cuando el Supremo decida, pues dirá, pues hay que pagar, pues se pagará, sin ningún problema. Y respecto a las renovables, ¿qué pasa en Aragón con las renovables? Se ha constituido una comisión de investigación, ahí se, bueno, ¿no?, se dirimirá lo que ha podido pasar, pero desde Vox, Alejandro Nolasco, ¿cuál es su posición? ¿Qué debería de pasar en la comarca de Gújar-Jabalambre respecto al despliegue? Nosotros hemos dicho lo mismo y lo decimos también antes de campaña y en campaña. Y lo que decimos es que las energías renovables nos parecen bien, pero no de la manera que se están implantando en el territorio. Nosotros apostamos por una energía, es decir, hemos apostado también por la nuclear y me llama la atención que por un lado parece que los que están a favor de todo tipo de energías, pues luego tienen la central térmica de Andorra, por ejemplo, ¿no?, el gobierno socialista, con el apoyo, por cierto, de Teruel Existe, tira la central térmica de Andorra y nos hace a Aragón todavía más pobres. Entonces, nosotros queremos que haya energía renovable, pero no así, siempre y cuando no dañe a la agricultura, a la ganadería, al turismo rural, al paisaje, porque es cierto que van a poner gigantes eólicos de 200 y pico metros, evidentemente eso se ve a muchísima distancia, y hay que proteger el paisaje, porque el turismo rural también depende del paisaje. Es decir, si tú abres las ventanas de una casa, imaginemos el señor que ha reformado la casa de la abuela en un pueblo, pues para ganar dinero, para ganarse la vida, como es lógico, en un pueblo precioso de la Sierra de Albarracín o de cualquier otro sitio. Y abre las puertas y se encuentra allí un montón de gigantes, de molinos eólicos, pues evidentemente eso afecta al paisaje, afecta al turismo, a la ganadería, a la flora, a la fauna, aumenta el riesgo de incendio. ¿Quiere usted decir que está en contra de las renovables? No, pero póngalas usted en un sitio donde no afecte a todo esto que hemos dicho antes. Lo que se ha hecho hasta ahora es, aparte de una cacicada y esa comisión de investigación, lo que va a decir es hasta qué punto ha habido irregularidades en el proceso, que tenemos nuestras sospechas de que ha podido haber cosas que no se han hecho bien. Pues claro, dice, no, es que cuando es un parque de menos de 50 megavatios no hace falta la autorización nacional, sino solo el visto bueno de la comunidad autónoma. Entonces, si quiero poner un parque de 200, lo que hago es poner 4 de 49, o 4 de 50, o de 48,7, para no llamar mucho la atención. Entonces, eso no puede ser. Y no puede ser que se ponga. Y esto se va demorando en el tiempo y sigue habiendo autorizaciones que se están tramitando y queremos poner orden en este asunto. Repito, Aragón, es lo que volvemos a hablar antes, tiene sol, tiene aire, tiene viento y tiene terreno, pero mucho terreno. Y hay sitios en los que se puede poner, en los que la tierra pues no vale tanto o no vale casi nada y se puede poner. Y luego, que los beneficios se queden en el territorio, que sirvan en función de alivio de la factura de la luz, pero no solo en los pueblos o en los términos municipales de aquellos pueblos en los que se pone, sino en todos los pueblos que sean menos de tantos habitantes, etcétera, etcétera. O sea, que todos digan, y es que hay datos, el 44% de la energía eólica nacional se produce en Aragón y no nos quedamos nada. Vimos el tema del sistema de evacuación de Can Jardí hacia Cataluña hace poco. Es que se va toda, es que no queda nada. Vi un comentario, yo nunca leo los comentarios de YouTube ni de nada de eso, pero el otro día leí un comentario y ponía, una de las personas que comentaban ponía, hola, ¿qué pasa? Y Cataluña también es España, como diciendo, que esto a ver si se te olvida a ti. Eso seguramente era gente que me vota, o sea, o gente que cercana, porque me decía como diciendo, oye, no hable mal de Cataluña, que Cataluña sigue siendo España. Hombre, ya, pero el perjuicio lo causas en Aragón, que es parte de España también, y te lo llevas a una parte de España. No, hombre, no, vamos a compartir aquí costes y todo, ¿no? O sea, es decir, no revientes mi paisaje para producir aquí la energía y llevártela fuera, y que nos quedemos igual que estamos, pero peor. Yo creo que esto también es claro y cristalino, pero bueno, también dicen que hay contradicciones con esto. No, si lo nuestro es la contradicción, por lo que se ve. Alejandro, le hemos visto en los toros, Vox es un partido abiertamente taurino, también el Partido Popular.
desde su consejería, ¿tiene pensado abordar algo? Porque básicamente las ganaderías, los festejos populares vertebran muchísimos pueblos de Aragón, tanto que también es pionero en este tipo de festejos. No sé si tienen pensado algo de cara a los próximos años para dar un impulso y sobre todo una protección a la fiesta nacional. Bueno, hay una cosa que has dicho antes, yo no me gusta corregir, ni corregirte a ti mucho menos, pero lo tengo que decir. Vox no es un partido abiertamente taurino, es un partido que está a favor de la libertad. Entonces lo que está diciendo es que tú puedes elegir ir a los toros si quieres, y si no quieres pues no vas. Yo no soy especialmente taurino, me gustan los toros y alguna vez, pero no soy especialmente taurino, no por nada, yo me crié en otra época, he nacido en otra época y tampoco, pero es un partido de la libertad, que el que quiere vaya, que el que quiera vaya y que el que no quiera pues no vaya. Entonces, en ese sentido, ahora sí que es cierto que lo que se está dando creo que son pues, 15.000 euros, cuando llegamos al gobierno de Aragón lo que se daba son 15.000 euros para ayudas a escuelas taurinas, que parece que son 2 las que se dan. Pues eso tiene que cambiar. Entonces nosotros vamos a aumentar el presupuesto en ayuda a la tauromaquia, porque entendemos, yo me he criado, fíjate, igual que no conozco mucho el tema de la corrida de toros, que es algo más específico y más complicado de entender, me refiero en el sentido de que hay varios tipos de pases y hay varios tipos de... Y es una cosa que a mí me queda un poco más tal. Por ejemplo, el tema de los correbous que se dice en Valencia, de las fiestas de los toros de todos los pueblos, incluso en Teruel, por ejemplo, tenemos en todos los barrios, en San León, en el Carrel, en el Arrabal, siempre ha habido fiestas. Y yo tengo el recuerdo de ir con mi abuelo cuando era pequeño a eso, ¿no? Que me llevaba a esos toros. Se ponen, como ya sabes, las rejas, y además en los pueblos, ¿no? Se ponen las rejas y pues sale la gente y los chavales pues a hacer allí quiebros, a torear a las vaquillas. No son toros, bueno, algún toro sacan, pero bueno, son vaquillas o becerros y salen allí a torear y a pasarlo bien. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una cosa que no se ha de perder y para eso hace falta ayudar a los ganaderos y a la gente que tiene ganaderías, es decir, que se dedica al mundo del toro, ¿no? Vaquillas, toros, es decir, del toro bravo. Entonces, es un compromiso y vamos a hacerlo, pero sobre todo, ya digo, yo hace ya 10 años que no voy a una corrida de estas por la calle, más que nada porque si ahora no puedo permitirme el lujo... Usted se tiene que cuidar. Me tengo que cuidar, no puedo romperme el brazo y luego no puedo venir aquí. Pero quiero decir que haya libertad, que el que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya. Y el que se meta a torear o el que se meta a tal, pues que sepa también que tiene la responsabilidad de que tiene que ser mayor de edad y que si le pilla la vaca, pues le puede hacer daño. Es la responsabilidad. Claro, es la responsabilidad y la libertad. Para terminar, no me puedo resistir a preguntarle, ¿qué es para usted la Agenda 2030? Bueno, pues la Agenda 2030 es en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. O en el futuro no tendrás nada y serás feliz. O insectos, proteína del futuro. Ustedes van a abandonar, ¿no?, eso de fomentar los insectos para harinas, porque Javier Lambán lo promocionó a bombo y platillo. A él igual le gusta comer insectos, no lo sé, pero lo cierto es que ya digo que hay que apoyar las industrias cárnicas como hacía el ministro Garzón, que con lo que él ha comido de chuletones ha apoyado muy bien el sector cárnico. Yo creo que lo importante, como ya digo, son los puestos de trabajo y no estar en el fanatismo alimentario climático. Todo fanatismo es malo y yo creo que en ese sentido también. La Agenda 2030 parte de unos supuestos en el que plantea la historia de una manera totalmente marxista, desde un sistema de lucha de clases que es filosóficamente muy opinable, es decir, yo creo que eso no es así. Toca, por ejemplo, el tema del género, igualdad de género, una cosa es la igualdad de sexos o la igualdad entre hombre y mujer o la igualdad entre lo que sea, pero decir, por ejemplo, ¿no?, igualdad de género, bueno, pues un concepto filosófico que no compartimos. Pero más allá de eso, es decir, es el no tendrás nada y serás feliz, es una manera de control social y es una manera también de quitar soberanía a los pueblos y de unificar todo en un globalismo cada vez más peligroso. Nosotros queremos soberanía. Esto es, por ejemplo, como el tema de Europa, se nos dice siempre, no, que ustedes están en contra de Europa y tal, que no estamos en contra de Europa, que lo que decimos es que lo que se decide en España, se decide en España, más allá de que haya cosas que se decidan en Europa y que evidentemente podemos estar de acuerdo y se puedan aplicar, pero hay muchas cosas en las que queremos tener una soberanía total y que no sea impuesto desde fuera, porque bueno, es decir, igual que antes había, por desgracia, en los pueblos, pues caciques, pues ahora hay caciques globales. Y Vox no va a seguir lo que dicen los caciques globales.
Pues usted lo ha dejado muy claro. ¿Qué es la Agenda 2030 para Alejandro Nolasco? Bueno, que también es un anglicismo decir 2030, 2030. Sí, eso es otra, es verdad, claro. O sea, un anglicismo total. Claro, por lo de 2030, claro, es verdad que se leen... Pues sí, pues es otra cosa. Pues además 2030, es verdad. Pues fíjate, yo no había caído en eso, Paula. Pues otra cosa más. Y otra cosa más del complejo de inferioridad que tenemos, de que parece que tenemos que seguir, en fin, todo lo que se dicta desde Estados Unidos, ¿no? No, vamos a ser independientes, soberanos y viva la libertad, carajo, como dice Milei. Viva la libertad, carajo. Muchísimas gracias, Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón, por recibirnos aquí en su despacho, en la Casa de Gobierno de la Comunidad Autónoma. A ti, Paula, muchas gracias. Gracias.